Tenía en sus manos el poder más alto del mundo cristiano, el trono de San Pedro, la tiara papal, la corona triple que simbolizaba la autoridad suprema de la Iglesia, la obediencia de los reyes, y lo devolvió todo, no porque lo obligaron, no porque perdió una guerra, no porque alguien lo amenazó con una espada en el cuello. Lo devolvió porque quiso, porque entendió que el poder que el mundo ofrece puede ser exactamente lo que aleja a un hombre de Dios. En 1294, el hombre más improbable de la historia se convirtió en papa, el líder supremo de la Iglesia Católica, cabeza espiritual de toda la cristiandad. E hizo lo que ningún otro había hecho antes: renunció al papado, cedió el cargo, devolvió las llaves del gobierno de la Iglesia mientras aún estaba vivo, y fue encarcelado por eso. Dante lo puso en el infierno, la Iglesia lo canonizó. Esta es una de las historias más perturbadoras que la Iglesia ha vivido. Esta es la historia de Pietro de Morrone, el ermitaño que el mundo insistió en llamar Papa y que insistió en ser solo un siervo de Dios. Pietro nació en 1215 en la ciudad de Isernia, en el sur de Italia, hijo de campesinos. Era el penúltimo de 12 hijos. El padre murió pronto. La madre, sola y sin recursos, lo encaminó hacia los estudios eclesiásticos, no por ambición, sino porque veía en él algo diferente, una quietud que no era pasividad, sino búsqueda, una llama que no pedía atención, pero que no se apagaba. Pietro creció leyendo, orando, observando. Mientras los otros niños corrían por los campos, él se quedaba inmóvil ante el horizonte, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. A los 17 años entró a la orden benedictina, pero la vida monástica parecía insuficiente para alimentar la llama interior que llevaba dentro. No era arrogancia, era hambre espiritual. Quería más silencio, más soledad, más Dios. A los 20 años abandonó el monasterio y subió a una cueva aislada en la montaña Morrone, en los Abruzos, una región montañosa en el centro de Italia, de inviernos duros y valles remotos, sin libros, sin cama, sin el consuelo de un hogar. Ahí, entre las piedras frías y el viento cortante, pasó años en ayuno severo, penitencia y oración continua. Los registros de la época hablan de tentaciones violentas, visiones perturbadoras, voces que prometían consuelos y bajaban, sensaciones físicas de frío y hambre que querían doblar su voluntad. Pietro resistía con el único instrumento que conocía, la cruz entre las manos y el nombre de Dios en los labios. Con el tiempo, el cuerpo se endureció, el alma se purificó. La fama de su santidad no fue proclamada, fue descubierta. Peregrinos subían la montaña para verlo, enfermos pedían su bendición y regresaban curados. Madres llevaban a sus hijos, hombres llegaban desesperados y bajaban en paz. Los milagros se relataban en voz baja, de aldea en aldea, hasta llegar a las ciudades. Seguidores comenzaron a aparecer, hombres que buscaban el mismo camino espiritual que él trazaba. Pietro no los rechazó, los recibió, los enseñó, los organizó. Así nació el primer núcleo de los ermitaños de Majella, aprobada por el Papa Urbano IV, que más tarde sería la Orden de los Celestinos. En pocas décadas se expandió por monasterios en Italia, Francia, más allá de los Alpes y por toda Europa. La reputación crecía y Pietro, por desapego, seguía indiferente a ella. Lo que él quería era la cueva, el silencio, Dios. El mundo, sin embargo, tenía otros planes. En 1292,
el Papa Nicolás IV murió y el colegio de cardenales entró en colapso. Eran 11 cardenales, divididos entre las familias Colonna y Orsini, dos de los linajes más poderosos y rivales de Roma. Cada elección terminaba en empate. Los Colonna votaban en bloque, los Orsini respondían en bloque. Nadie cedía, nadie alcanzaba la mayoría necesaria. Pasaron meses, un año, 2 años. El invierno de 1293 llegó y la silla de San Pedro seguía vacía. Obispos en todo el mundo aguardaban orientación que no llegaba. Conflictos sin arbitraje escalaban. La cristiandad estaba sin rumbo. No tenía papa. Fue en ese momento cuando Pietro de Morrone envió una carta al cónclave. No era una solicitud de cargo, era un aviso en tono profético. Si no elegían un papa pronto, el castigo divino caería sobre todos ellos. La carta circuló entre los cardenales y ocurrió algo inesperado. El decano del colegio, el cardenal más antiguo, responsable de presidir la elección, latino Malabranca, viejo, enfermo, agotado tras 2 años de impasse, se puso de pie y exclamó: «En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, elijo al hermano Pietro de Morrone». Los cardenales, desesperados y sin salida, ratificaron de inmediato. Pietro tenía 80 años. Nunca había participado en política, no conocía la curia, no conocía Roma, no conocía el juego invisible de alianzas, traiciones y favores que movía a la Iglesia. Era exactamente por eso que todos lo querían. Un hombre sin enemigos, un hombre que no le debía favores a ninguna familia, un santo que quizás lograría lo que la inteligencia humana había fallado en producir: paz a la comunidad cristiana del mundo. Cuando la delegación de prelados, altos representantes de la Iglesia, subió la montaña y llegó a la cueva para informarle de la elección, Pietro rechazó. No con diplomacia, con convicción, huyó hacia las laderas más remotas de la Majella. Fueron necesarios muchos días para persuadirlo. Fue necesario que el rey Carlos II de Nápoles y su hijo, el príncipe Carlos Martel, fueran personalmente al encuentro de Pietro en las montañas para convencerlo. El argumento que finalmente lo dobló no fue el del honor ni el del poder, fue el de la obediencia. Si Dios había permitido que su nombre fuera elegido, negarse era desobedecer a Dios. Pietro aceptó, pero lo hizo a su manera. Rechazó el carruaje oficial de Estado, rechazó los atuendos de ceremonia. El 29 de agosto de 1294, Pietro bajó de las montañas hacia Áquila, ciudad en el centro de Italia, montado en un burro. Más de 200.000 fieles se habían reunido para ver al hombre de la montaña. Aldeanos que habían caminado días, niños en hombros de sus padres, mujeres llorando, sacerdotes de rodillas, un anciano de 80 años, con hábito sencillo de ermitaño, en un burro. El contraste era absoluto. El mundo esperaba un soberano. Llegó un siervo. Años antes, Pietro había construido con sus propias manos y con los recursos donados por devotos la Basílica de Santa María de Collemaggio en Áquila. Era su iglesia, el lugar donde había derramado sudor y oración. Y fue exactamente ahí, en ese templo que él mismo había levantado, donde recibió la tiara papal y eligió su nombre, Celestino V. Y su primer acto fue dar. En el mismo día de la coronación, anunció el jubileo del perdón total de todos los pecados, gratuito, abierto a todos. Pero el pontificado que empezó tan prometedor oscurecería pronto. Celestino V no entendía de política, y la política en Roma no perdona a quien no la entiende.
Trasladó la corte papal a Nápoles, lejos de la curia romana, lejos de los cardenales, lejos de las estructuras de gobierno que habían funcionado por siglos. Funcionarios, cancilleres y archivistas fueron obligados a seguirlo o a tomar decisiones sin orientación. El gobierno de la Iglesia operaba a distancia, fragmentado y sin control. Nombró para cargos eclesiásticos a los favoritos del rey Carlos, hombres que nunca habían servido a la Iglesia. En algunos casos, sin darse cuenta, nombró a dos personas distintas para el mismo cargo, y las dos asumieron al mismo tiempo sin que nadie supiera quién era el titular legítimo. Los cardenales observaban, perplejos e impacientes. Eso no era santidad en el papado, era caos. Celestino lo percibía. Sentía que fuerzas políticas guiaban sus decisiones, aprovechando su inexperiencia, usando su nombre y su santidad como escudo para intereses que él nunca aprobaría. El rey Carlos aprovechaba cada audiencia para obtener nombramientos que le convenían. Cardenales ambiciosos llegaban con documentos listos para firmar, explicando solo lo que les interesaba. Era un prisionero con tiara. Tenía el título más alto de la cristiandad, pero no tenía libertad. Cada decisión que tomaba servía a otro señor. La autoridad de Dios estaba siendo usada como instrumento de los hombres, y lo peor, con su firma. Una noche, Celestino se encerró en su cuarto y rechazó audiencias durante horas. Cuando salió, tenía en el rostro una expresión que nadie sabía nombrar. No era tristeza, ni miedo, era claridad. Comprendió que desde lo alto del trono papal no estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo a los intereses de otros. Una pregunta surgió en su mente como una revelación divina. ¿Puede un papa renunciar? Ninguno lo había hecho voluntariamente en siglos. El papado era vitalicio por definición, no por ley escrita, sino por una tradición tan arraigada que cuestionarla parecía herejía. Celestino consultó canonistas, consultó teólogos, consultó cardenales. Uno de ellos respondió con un entusiasmo visiblemente sospechoso. Benedetto Caetani, brillante abogado canónico, hombre de enorme inteligencia jurídica y aún mayor ambición. Caetani no solo confirmó que la renuncia era legítima, ayudó a redactar el decreto que la hacía oficial. Siglos después, los historiadores verían la ironía perfecta. Había ayudado a Celestino a renunciar porque quería el trono. El 13 de diciembre de 1294, Celestino convocó un consistorio solemne, una asamblea formal de toda la jerarquía de la Iglesia, en el castillo de Castelnuovo, en Nápoles. La sala estaba llena: cardenales, obispos, prelados, cortesanos. Nadie creía de verdad que un papa fuera a hacer lo que los rumores decían. Celestino entró vestido con todos los ornamentos papales: la mitra blanca, el manto dorado, el anillo del pescador. Se puso de pie ante todos y leyó con voz clara y firme: yo, Papa Celestino V, impulsado por el deseo de humildad, de una vida más pura, de una conciencia inmaculada, por las deficiencias de mi fuerza física, por mi ignorancia, por la perversidad del pueblo y por el anhelo de tranquilidad de mi vida anterior, renuncio libre y espontáneamente al pontificado, así como al trono, a la dignidad, a los honores y las cargas que conlleva. El silencio en la sala era absoluto. Entonces Celestino comenzó a quitarse los ornamentos. Se quitó el anillo, se quitó la mitra, se quitó el manto dorado, se quitó la estola. Pieza por pieza dobló cada símbolo del poder papal y lo colocó en el suelo.
Y cuando cayó el último ornamento, ahí estaba de nuevo Pietro de Morrone, un anciano de 80 años, en hábito sencillo de ermitaño, como si acabara de despertar de una pesadilla de 5 meses. Algunos lloraron, otros quedaron inmóviles. Celestino dio la vuelta y salió. 11 días después, Benedetto Caetani fue elegido. Tomó el nombre de Bonifacio VIII. Celestino intentó huir, cruzó campos y bosques, llegó al mar y embarcó rumbo a Grecia, pero el barco naufragó. Sobrevivió y se escondió días cerca de Vieste, en el sur de Italia. Ahí fue capturado por los guardias papales. Bonifacio no podía dejarlo libre. Un ex-papa en libertad era un riesgo permanente para su pontificado. En el tercer canto del infierno, entre los cobardes y los indecisos, el poeta colocó una sombra descrita como aquel que por cobardía hizo la gran renuncia. La mayoría de los estudiosos cree que Dante se refería a Celestino. El poeta tenía razones personales. Bonifacio VIII apoyó la facción política que envió a Dante al exilio, separándolo para siempre de su ciudad natal, Florencia. Para Dante, Celestino no había renunciado al papado, había entregado la iglesia al enemigo, pero la iglesia miró la misma vida, los mismos hechos, y llegó a una conclusión sorprendente. En 1313, el Papa Clemente V canonizó a Pietro de Morrone como San Pedro Celestino V. La iglesia no ignoró la renuncia, la leyó, y en ella reconoció no debilidad, sino libertad, la libertad de un hombre que entendió que servía mejor a Dios fuera del poder que dentro de él. Que la santidad, en ese caso, no era resistir en el trono, sino tener el valor de bajarse de él. Esa claridad, esa fidelidad a sí mismo hasta el final, fue lo que la Iglesia quiso preservar para siempre con la canonización. El Jubileo del Perdón, que instituyó en 1294, aún se celebra cada año los días 28 y 29 de agosto en la Basílica de Santa María de Collemaggio, en Áquila. Ahí existe la puerta santa más antigua de la historia. Una puerta especial por la cual los fieles pasan en acto de penitencia para recibir la indulgencia plenaria, el perdón total de los pecados, anterior a la propia puerta santa del Vaticano. 7 siglos después, peregrinos aún pasan por ella con el corazón arrepentido, buscando el perdón que él distribuyó de forma gratuita. En abril de 2009, un terremoto devastó Áquila. El centro histórico se derrumbó. Bomberos corrieron al interior del templo dañado para salvar las reliquias de Celestino, y las encontraron intactas, el ataúd de vidrio, sin tocar. La prensa italiana lo llamó milagro. El Papa Benedicto XVI visitó personalmente los escombros de Áquila ese mismo mes. Estuvo en silencio ante el ataúd y dejó sobre él el palio blanco, la banda de lana usada por el Papa sobre los hombros, símbolo de la autoridad pastoral y del servicio a la Iglesia, el mismo palio que había usado en su propia toma de posesión. Un gesto de reconocimiento silencioso entre dos papas que, separados por 7 siglos, llegaron a la misma conclusión. 4 años después, en febrero de 2013, Benedicto XVI anunció su renuncia al papado, la segunda renuncia voluntaria de un papa en 719 años. El nombre de Celestino V volvió a circular en todos los periódicos del mundo. Y quizás en ese momento la historia de Pietro de Morrone se convirtió en una reflexión que todos podemos hacernos. Cuando el cargo se convierte en una prisión,
El acto más fiel a Dios puede ser exactamente abdicar de todo eso. Celestino respondió con su propia vida. San Celestino V no es el santo de los que triunfan, es el santo de los que eligen, de los que prefieren perder el trono antes que perder el alma, de los que entienden que la santidad no es resistir en el poder a cualquier costo, sino reconocer con humildad cuando el servicio fiel exige desprendimiento. El mundo, en su tiempo, llamó a eso cobardía. Dante escribió versos furiosos sobre eso. Bonifacio VIII lo encarceló por eso. Y la Iglesia, serenamente, hizo una corrección histórica y lo llamó santidad. Porque Celestino hizo lo que muy pocos logran hacer. Miró hacia adentro, vio con claridad lo que estaba pasando y tuvo el valor de actuar conforme a lo que vio, aunque esa acción contrariara todo lo que el mundo esperaba. Y nosotros, que vivimos en una época en que soltar el poder parece imposible, quizás necesitemos mirar el ejemplo de ese viejo ermitaño con hábito sencillo, regresando de las montañas a su celda. San Pedro Celestino V ruega por nosotros. ¿Alguna vez escuchaste la voz de Dios pidiéndote que soltaras alguna situación que te tenía atado, aunque todo el mundo a tu alrededor dijera lo contrario? ¿Qué hiciste? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que atravesó el tiempo para llegar hasta ti.